Buenas tardes acá en Buenos Aires, buenas tardes en Canadá, buenas noches en España y seguramente puede haber alguien de algún otro país también. Le damos la bienvenida a los nuevos que están por primera vez y al resto, como siempre, un placer estar acá con ustedes los sábados a la tarde en estos cafés fotográficos que siempre tenemos invitados tan interesantes y hoy no es la excepción porque tenemos a Aníbal Parera, que es fotógrafo, aunque él el otro día me decía que él no se definía como fotógrafo, pero sí lo es, y es biólogo, naturalista, conservacionista y que ha tenido una amplia carrera tanto en el ámbito público como en el ámbito privado y de las ONG. Pero, ¿quién mejor que él para presentarse? ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Muy bien, Marcelo, Martín, amigos, un placer, un gusto estar entre ustedes y contarles un poco acerca de mis cosas. Sí, yo, la verdad es que desde muy temprana edad tengo una vocación de amor e interés por la naturaleza. Es algo que me nació de muy chiquito y que acompañó una coexistencia, un vivir cerca de la naturaleza en diversidad de paisajes, en diversidad de ambientes, porque la profesión de mi padre, que era militar del ejército argentino, hacía que nos moviéramos por el país. Yo no estuve más de 2 años en un destino de papá, desde muy chiquito, cambiando de escuela, de colegio, de jardín de infantes, de amiguitos, pero al mismo tiempo esa situación de desarraigo, de falta de apego por los amigos y la sociedad en general, hacía que uno pudiera descubrir lugares de la naturaleza en forma permanente. Y mis padres eran muy salidores, muy de visitar lugares, de hacer campamento. Papá le gustaba cazar también, entonces a veces me llevaba con él en sus... En realidad yo pienso que él, más que gustarle cazar, le gustaba que yo hiciera cosas excitantes y novedosas en la naturaleza. Y una de ellas era cazar, fue un tiempo pescar también. La cuestión es que a mí me agarró muy fuerte y muy temprano una vocación por la naturaleza. La fotografía aparece como un deseo de registrar y de conservar aquellas cosas que veía y que me apasionaban. Y entonces el anhelo de chiquito, el anhelo por tener primero un anteojo de campaña, un binocular, un prismático para poder acercar a las especies a mi ojo, pero luego era muy fuerte el deseo de tener una cámara fotográfica, que se cumplió terminando ya la adolescencia, a los 18, 19 años, mi primer cámara reflex, pero antes que eso había tenido la experiencia en Comodoro Rivadavia, sin cámara, más que la cámara que le podía robar a mi papá o a mi mamá, pero de hacer un curso en el fotoclub de Comodoro, que pienso que ese fue un fuerte estímulo. Apenas tenía 13 años, era un gurrumín entre personas grandes que un taller de aprendizaje de la fotografía, un curso de iniciación, y me apasionó revelar. Me prestaban una cámara, entonces poder hacer mis primeras fotos, y allí como que me quedó encendida la vocación a la espera de tener más tarde una cámara fotográfica. Cuando esa cámara llegó, yo pienso que habré tenido 17 o 18 años cuando llegó la primera cámara. Yo ya era un aprendiz de la naturaleza, un naturalista, diría yo, un naturalista, la palabra que me acompañaba cuando alguien me decía, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué querés ser? Yo solía decir naturalista, que es diferente de naturista, ¿no? La LE en el medio, esa sílaba que se agrega
y diferencia naturista con naturalista es muy significativa, ¿no? Quieren decir dos cosas diferentes. Yo lo sabía desde entonces. El naturista es la persona que conoce acerca de la alimentación natural, de la salud humana y cómo alimentarse de manera saludable y natural. Y el naturalista era Darwin, Bonpland, Azara, aventureros de la naturaleza que aprendían y registraban. En general es algo que se ha perdido ya, el oficio de naturalista, que era un poco geógrafo, un poco explorador, un poco botánico, un poco zoólogo. Los naturalistas eran los estudiosos empíricos del... Finalmente mi madre insistió que este proyecto de naturalista tenía que tener un título en algún momento. Entonces, la carrera que mejor se asociaba a ello, aunque en aquel momento tal vez yo acariciaba la idea de convertirme en guardaparque de los parques nacionales, pero la carrera que mejor se apegaba a mi vocación era la de biología, la ciencia de la biología tan amplia, pero que tiene un costado, muchos costados. Ahora la sociedad argentina con esto de la pandemia está observando algunos de los costados de la biología, que son moleculares, celulares, de laboratorio, es tan amplia que tiene otros costados que son totalmente macro, de los animales grandes, de los mamíferos, de los reptiles, de las aves, de la ecología. La ecología es una disciplina que se estudia también dentro de la carrera de biología y que es muy diferente al ecologismo. Ecologismo y ecología, así como naturista y naturalista, también son muy diferentes. Un ecólogo puede no ser para nada ecologista. Yo durante mucho tiempo me jactaba de decir, no, perdónenme, yo soy ecólogo, yo estudio la naturaleza. Los ecologistas pueden ser un poco ruidosos y fanáticos de la conservación y de las marchas para defenderla. Con el correr del tiempo me hice mucho más ecologista, por supuesto. Esto es así, me hice un activista de la conservación de la naturaleza. Pero allí mis comienzos como un vocacional por la naturaleza, por la fauna silvestre, un amante de la naturaleza, un estudiante de la naturaleza. Creo que mi mayor universidad fue el espacio al aire libre y silvestre. Ahora les puedo contar en un ratito acerca de mis viajes o de la fortuna, la suerte que tuve de trabajos que me permitían recorrerla, y recorrer la naturaleza, primero Argentina y después de muchos lugares del mundo, afortunadamente, y eso a partir de los 18 años fue siempre, inexorablemente, con una cámara fotográfica, porque nunca he hecho filmación realmente, con una cámara fotográfica al hombro. Se convirtió en mi extensión, la extensión de mi brazo derecho en la naturaleza, la cámara fotográfica. Así que mis andanzas empezaron en aquella época, en los años 88, 87, 88, 89, a sacar fotografías del entorno natural, digamos, ¿no? Con diapositivas, con cámaras muy rústicas. Siempre mi característica fue una de cámaras pesadas, rústicas, mecánicas. Siempre fui un fotógrafo de poner diafragma y velocidad manualmente, y el autofoco llegó casi una década después, aunque parezca mentira, y los automatismos. Así como se atrasó también para mí la fotografía digital, porque durante mucho tiempo, prácticamente casi 2 décadas, la fotografía analógica, diapositivas en miles de rollos de diapositivas que aún tengo en mis anaqueles, ¿no?
Hablé mucho, están ahí, Una se escucha. preguntita, Aníbal, una preguntita, Aníbal. Bueno, está apareciendo que tenés un ancho de banda muy bajo, esperemos que aguante, digamos, este tiempo que estamos así, pues nos nutrimos de todo. ¿Cómo? Porque hoy es muy común, ¿no? La fotografía de naturaleza, hoy hay muchos fotógrafos que están trabajando en la naturaleza, pero yo recuerdo cuando en aquellas épocas que se trabajaba en película y en diapositiva, tanto negativo como en diapositiva, eran pocos los que se atrevían a la fotografía en ámbitos naturales, ¿no? Bueno, vos eras uno de ellos justamente. ¿Y cómo era tu relación con el material? ¿Cómo era esa cosa de no...? Porque la mayoría de los que estamos acá, o la mayoría de los que están acá, se iniciaron con la fotografía digital. ¿Cómo era tu relación con los animales y con la naturaleza a partir de esta química, ¿no? De esta película química? En primer lugar, es muy linda la pregunta porque me hace evocar una época pasada y entrañable de la fotografía tan mecánica. Yo me encerraba en un cuarto de mi casa, en un bañito que usábamos poco, chiquitito, en Capital Federal, ahí en Congreso. Me encerraba, por ejemplo, a cortar bobinas de rollos de diapositiva, de película positiva, tal vez por 30 metros compraba, o por 50 metros, ahora no me acuerdo, los rollos al por mayor, digamos, a cortarlos en 1 metro y piquito y meterlos adentro de una bobinita para llevármelos al campo. Para poder llevarme al campo, en lugar de 5 rollos, 8 o 9, digamos, ¿no? Por una cuestión de presupuesto. La fotografía, algo que no estaba al alcance de todo el mundo, era bastante caro poder comprar película buena, En aquella época Kodachrome era una película importante. Yo llegué un poquito después de la moda del Kodachrome, usaba Fuji, usaba Belvia, no me acuerdo ahora la otra categoría de la marca Fuji que usábamos en 50 ASA y en 100, pero era un presupuesto interesante que a la hora de armar de salir al campo, bueno, tenías que pensar muy bien cuánto de tu presupuesto se iba a película, por eso es que yo optaba por cortar bobina en un cuarto oscuro y meterla dentro de los rollitos y que me rinda más, porque de golpe me iba por 10 días, por 15 días, por un mes, por 25 días, y lo que llevara de película era lo que iba a tener, era el pequeño tanque de combustible para todo el viaje, no había forma de reponerlo, y uno regulaba, porque en esos viajes a la naturaleza no sabías lo que te ibas a encontrar al día siguiente o al otro, y no te ibas a quedar sin rollo en el medio. Entonces, cada día sacabas 2, 3 rollitos cuando sacábamos muchas fotos. Hay días que regulábamos mucho más y de golpe te encontrabas con una situación interesante, un huemul en la Patagonia, un ciervo de los pantanos en los esteros, y te tenías que contener y sacar apenas unas poquitas fotos que no ibas a ver hasta mucho después de llegado de regreso a tu casa, que mandabas los rollos a revelar y eventualmente o te llegaban por correo o íbamos a la casa de fotografía con una ansiedad tremenda a buscarlos para volver a casa. Ya no hacía falta el cuarto oscuro, ahí con luz día al lado de la ventana, una ventana así como esta, a cortar foto por foto y a ponerlas en el marquito de diapositivas y a disfrutar tremendamente de ver cada toma y de tratar de acordarte cómo la habías sacado y qué decisión habías tomado de velocidad y diafragma, de exposición, y bueno, a revivir ese momento que había sucedido tal vez un mes antes, 2, muchos días antes, jamás podía ser pocos días antes, y esa era otra
era otra actividad realmente, muy distinta a la que hoy vivimos con la fotografía digital en la naturaleza. Había que ser mucho, Esa cosa instintiva que... había que ser mucho más preciso para exponer, ¿no? Y de disparar en ráfaga ni hablar. No, yo mira, en una época, disparar en ráfaga, ni siquiera ahora soy demasiado de las ráfagas. En una época me había comprado para mi Nikon FM2, tenía Nikon FM y FM2, andaba con dos cuerpos en general. Me gustaba mucho tener dos cuerpos porque en uno tenía un teleobjetivo colocado y en otro un lente normal o corto, entonces evitaba sobre todo el andar cambiando lentes y además andar cambiando rollo, o sea, tenías por lo menos un poco más de movimiento, pero había podido comprar en un momento, para mí siempre la fotografía fue algo sacrificado, siempre económicamente me refiero, ¿no? Compraba incluso hasta rollos usados, pero cámaras usadas, qué sé yo, y me había conseguido un motor para la Nikon FM que llevaba 8 pilas AA, era una cosa muy pesada, algunos de ustedes lo deben Un conocer, bodoque, sí. que le ponías abajo un bodoque que le hacía el doble de peso y que te daba esa posibilidad de apretar un botón y que saliera una ráfaga de nada, digamos, no como las ráfagas de ahora, pero que te agregaba un peso. Pero igual había, imagínate, cuidarse un montón, porque si de golpe, cuando yo fui a la isla de los Estados, Marcelo, que vos conociste, que somos de los pocos que hemos compartido ese escenario natural, porque creo que son contados con los dedos de las manos la gente que ha podido recorrer, visitar la isla de los Estados en Tierra del Fuego. Yo me fui durante 25 días más o menos y creo que llevé 40 rollos. Eran 2 rollos por día en promedio. Así que uno cuidaba, y el temor era quedarte sin película para el final del viaje. Me había pasado. ¿No? O quedarte con película además, imagínate, ibas restringiéndote y al final no pasaba mucho en los últimos días y volverte con rollos a tu casa. Pero eso era parte de esa dinámica de la fotografía analógica, que tenías que ser mucho más preciso. Cuidabas el momento en que apretabas el gatillo, era como un tiro de una escopeta, porque comías o no comías, digamos, después de un buen tiro. Así que era una actividad de precisión. Y a veces las cosas salían bien, y a veces muchos días después te enterabas que habías seteado algo mal, una cosa que podía pasar y que era tremenda, a mí me pasaba a veces, que cuando cambiabas el rollo, sacabas uno y ponías otro, algún movimiento, alguna situación de apuro, arriba de un barco, de una lancha, de un colgado de un árbol, porque yo siempre fui de estar en cualquier tipo de situaciones, arriba del mástil del velero, en Isla de los Estados, cambiando un rollo y te entraba luz. Y las primeras de 36 que sacabas, las primeras 7, 8 fotos tenían un haz de luz así que rompía todo. Y te velaba buena parte de las fotos. Ya. Y sobre todo los que rebobinábamos las películas porque en el rollito, en el chasis, se reutilizaba. Entonces ya no era tan estanco a la luz como venían de fábrica. No era tan estanca. Muy bien. Las bobinas se ponían viejitas también. Claro. Sí, así que bueno, era... Así que vos también sos del club de la... nosotros somos, mirá. Así que, ¿y alguna foto que tengas así como lindo recuerdo de esa época y que recuerdes con mucha, y que te haya dado muchas satisfacciones de la época de la película? Mirá, un montón era muy intenso todo aquello. En aquella época, los primeros años, en mis 20, digamos, ¿no? De 20 a 30 años, yo tenía una responsabilidad para la Fundación Vida Silvestre Argentina,
cuando terminé la carrera de biología en la UBA, yo era un chico del interior que fue a estudiar a Buenos Aires. Me quedé en Buenos Aires, donde me casé y tuve familia, mis hijos. Entonces empecé a trabajar en la Fundación Vida Silvestre Argentina, que estaba, la oficina estaba en el microcentro, donde debe seguir estando. Y me hice cargo de un programa durante muchos años de reservas naturales privadas. De hecho, fui el primer coordinador de ese programa, así que estaba todo por hacer y teníamos un tablero, una especie de, viste, cuando tenés la ruleta y decís a qué números le jugás en la ruleta, y tenés un tablero lleno de posibilidades, que era el mapa de la Argentina, y teníamos refugios de vida silvestre, 20 aproximadamente en aquella época, por todo el país, en la provincia que vos quisieras, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, en Jujuy, en San Juan, en Misiones, en Corrientes, en Chubut. Y mi responsabilidad era conocerlos, estudiarlos, revisarlos, fotografiar también, era parte de la cosa. Para los que no conocen, una aclaración solamente, para los que no conocen, ¿qué son los refugios de vida silvestre? Bien, en aquella época, vos sabés que todo país, te diría, del mundo tiene sus parques nacionales, parques y reservas nacionales o provinciales. En definitiva, un sistema público estatal, que puede depender de un municipio, de la provincia o de la nación, de conservación de espacios naturales, ¿no? En aquella época de los años 80 se empezaba en Argentina con una idea novedosa, que era que también podrían existir espacios protegidos de naturaleza en manos privadas, en áreas con propiedad privada, propietarios privados, estancias básicamente, campos. Argentina era un terreno espectacular para eso, espectacular, porque Argentina es un país enorme con muy poca gente. Esto es algo que siempre hay que tener presente, ¿no? Somos 40 millones de habitantes en un país gigantesco, con lo cual hay un espacio geográfico natural gigante. Las propiedades de tierra normalmente son grandes, no son ni comparables con lo que puede suceder en Europa, en el centro de Europa, son enormes, sobra tierra dentro de muchas. Y entonces estaba como establecida la posibilidad de que se podían gestionar con los productores de ganadería, de agricultura, de forestación, que ciertas partes de sus extensísimas propiedades pudieran integrar un sistema de conservación de la naturaleza coordinado, con ciertas reglas, con cierta, digamos, sistema. Y a mí me tocaba poner en marcha ese sistema para, por muchos años fue el principal, debe serlo todavía, el principal sistema de áreas naturales protegidas privadas de la Argentina, novedoso entonces, de la Fundación Vida Silvestre. La Fundación pretendía, y nosotros pretendíamos en aquella época, que los estados provinciales reconocieran estas áreas y les dieran cierto tipo de tratamiento especial. Y eso se llamaba refugios de vida silvestre, o sea, la palabra refugio era una palabra de fantasía que la Fundación adoptó para destacar este tipo de reservas naturales privadas. Le queríamos, recuerdo que conversábamos, y pretendíamos que no aparezca la palabra privada, porque también queríamos que la gente, la comunidad, tenga algún tipo de participación y las sintiese como propia y las pudiera visitar, y entonces hubiera un sentido más comunitario. Entonces, el refugio de vida silvestre era una palabra que no mencionaba privada, de cualquier manera no dejaban de serlo, y eso era un sistema de unas 20 unidades, llegamos a tener alrededor de 20 por todo el país. Y allí hacíamos relevamientos de biodiversidad, de fauna y de flora, y control de algún tipo de especies. Por ejemplo, vos me preguntabas alguna anécdota y demás. Yo pienso que de las que te puedo contar con más cariño,
en aquella época la Fundación Vida Silvestre, un poco con mi participación también, que venía de la academia con algunas ideas vinculadas al uso sustentable de los recursos naturales, en aquella época pasaba de una época proteccionista, una visión muy estricta de preservación de la naturaleza, a una más moderna y más amplia, de uso sostenible, de uso sustentable de los recursos naturales, que permitiera otorgarle valor a los recursos naturales para no solo preservarlos porque son lindos o porque son escasos, sino porque además son valiosos para la sociedad los recursos naturales y proveen beneficios a la sociedad. Y en eso estábamos, y el ámbito de los refugios parecía ser un ámbito especial para desarrollar y probar este tipo de situaciones. Y me tocó experimentar bastante en varios lugares de la Argentina, y una de esas experiencias sucedió en el Chaco, la provincia del Chaco, cuando inventamos en un refugio de vida silvestre que se llamaba y se llama El Cachapé, de un querido amigo propietario, Eduardo Boló Bolaño, del Tigre, de Buenos Aires, que había una población suficientemente interesante de yacarés, de caimanes, una especie que hasta ese momento, hasta esos años, era explotada ilegalmente para el cuero, también para la carne, pero por sobre todas las cosas para el cuero. Y nosotros pusimos en marcha durante algunos años un sistema que permitía identificar los nidos en el territorio, los nidos de los yacarés en el agua, en el ambiente natural, cosechar los huevos, mandarlos a incubadora, en una incubadora que nosotros mismos habíamos diseñado, con un sistema solar, y criar los pichones para luego destinar una parte para que vuelva a la naturaleza y otra parte para que provea al sistema productivo de cueros legales, sustentables, certificados y que provenían de un esquema conservacionista. Imagínate que esa historia, que yo la cuento en 2 minutos, en helicóptero para identificar las zonas donde había más nidos de yacarés, descensos en soga a los lugares, nadando en el medio de los esteros para llegar a los nidos, estudiar la disposición de los huevos, obtener las primeras nidadas, llevar gente en el terreno, lugares para identificar áreas con suficientes nidos, estudiar la conducta de las hembras defendiendo los nidos, de los pichones dentro de las cajas de la incubación, de los retornos. Era un espectáculo de distintas situaciones con los caimanes en el Chaco argentino, que yo fotografié, pero imagínate, desde abajo, desde arriba, desde todos lados a caballo, en el medio del estero. Era todo nuevo, la gente se impresionaba mucho con lo que hacíamos, incluso los lugareños, chaqueños, que conocían al yacaré, pero jamás en su vida sabían que tenían huevos, que ponían nidos como las aves. Y nosotros aparecíamos con un montón de novedades, y un día salíamos de sus propias, cercano a su casa, por ejemplo, un paisano con todos los 45 huevos de un nido, y al poco tiempo aparecíamos con los pichones para largarlos en la laguna, y que la madre los recibiera, porque incluso la yacareza se quedaba en su lugar y los recibía a los pichones. Así que de ese tipo de campañas, por ejemplo, tengo recuerdos fotográficos muy maravillosos de extensas campañas en pleno enero en el Chaco, que eran de una aventura entrañable, memorable, que tenía todo tipo de ingredientes. Y la fotografía
siempre estaba ahí, mis rollos siempre estaban o ya expuestos o por exponerse en algún rincón de la mochila, expuestos al agua, a la lluvia, al calor, al vapor, a todo tipo de condiciones, porque nuestros petates se metían en el monte a caballo y salían muchos días después con nosotros de alguna forma, en helicóptero, por ejemplo. Y bueno, un buen día esos rollos que habían pasado por calor, todo tipo de situaciones así comprometedoras, llegaban a ser revelados y aparecían luego fotos que terminaban invariablemente en mi caso, porque yo en eso era muy, muy activo y muy preocupado, muy empeñado, pero invariablemente mis fotografías iban a ilustrar artículos periodísticos en medios, muchos medios. En una época yo trabajaba para varias revistas del medio nacional argentino en Buenos Aires, para Perfil, para Clarín. Entonces, de golpe, en 3 o 4 revistas del medio, Noticias, Chacra o Sí, claro, Supercampo, Genios, AZ10. Seguramente han sido muy publicados todos esos trabajos. Bueno, sabemos que has tenido como un trabajo de difusión muy, muy importante durante largos años, ¿no? Y seguís teniendo como un trabajo. No sé si tendrás escaneados esas fotografías de aquella época, pero seguramente tendrás como cantidad de imágenes para ir mostrándonos a medida que vas hablando. Esperemos que el ancho de banda banque las imágenes, y seguramente si no tenés de aquellos yacarés, seguramente tendrás de la fauna de ahí, de Mercedes y de los esteros y toda la zona aledaña, ¿no? Están todos ansiosos por ver tus fotos. Así que si querés compartir... Bueno, les tengo que... Sí, con todo gusto. Voy a compartir algunas fotos que van a aparecer, perdóname, ahí ven, ¿me ven a mí o ven fotos? No, todavía te seguimos viendo a vos. Todavía no ven nada, compartir pantalla, que es el cuadradito, el rectangulito verde que está ahí abajo. Vamos. Sí, señor. Sí, señor. Ahí vamos. A ver ahora. Porque decía que con Alt 5 lo íbamos a poner. Sí, lo que pasa es que estás con muy bajo ancho de banda, y vamos a ver si se llega a ver. ¿Qué se ve ahora? Por ahora se ve negro, pero hay que dejarlo. ¿Me sigo viendo yo? Ahí está. ¿Ahí hay algo? Sí, ahí está, tenés la libélula con el ave. Hola. Que se quede quieto, se queda quieta. Ahí. Mirá. A ver, partir. Las voy a dejar que corran porque no las puedo parar, me parece. Bueno, pero dale. Hay porque no sé cómo pararlas, ¿vos sabés? Por ahí hay un popurrí de imágenes. Hola. Me parece que se nos... Me parece que lo perdimos, Aníbal. Perdimos a Aníbal. Me parece que lo perdimos. Sí, estaba complicado el ancho de banda, ¿no? Claro, sí. Bueno, si yo le voy a pegar una llamadita, vos andá charlando un poco. Voy a ir charlando. Vamos a tratar es mucha información, pero bueno, vamos a tratar de retomar un poquito lo que estaba charlando, que yo no soy fotógrafo de naturaleza. Todos creo que lo hemos intentado. Creo que si empezamos a levantar la mano, todos hemos intentado hacer algo con la naturaleza. Mi condición de patagónico me ha llevado muchas veces a tratar
He hecho algunos trabajos en la Patagonia, pero no soy un fotógrafo de naturaleza. Y claro que sí, soy de la época de la película, como toda mi generación, y los errores de los que hablaba, hay uno que a mí me resultaba, no sé si a los fotógrafos colegas, que son cuando utilizábamos chasis recargados, que eran para ahorrar, ¿sí? Porque la película era cara, y a veces nos olvidábamos de cambiar el ISO. No sé si a alguien le pasó alguna vez este accidente, ¿no? Utilizar un chasis recargado y olvidarse de cambiar el ISO, olvidarse el fotómetro prendido en alguna cámara y tratar y ver que de alguna manera no teníamos forma de medir la luz. Ya lo tenemos, Aníbal, de Ya lo nuevo. tenemos. Bueno, ya estábamos ahí. Estábamos rememorando épocas de los errores de fotografía o de los accidentes con chasis, pilas, baterías de fotómetro y todo ese tipo de cosas. Los dejo. Total, total. ¿Te acordás cuando te olvidabas de cambiar el ISO por 2 o 3 rollos y decís, creo que saqué los 3 rollos últimos con tal otra situación? Mira, Y te voy a hacer estabas una casi confesión. seguro, y bueno, finalmente, por las dudas al momento de revelar, sí. Yo no te conocía a vos, pero conocí tus fotos, y ahora cuando te diga el nombre y el lugar donde las veía, porque casi siempre iba a un estudio de abogado en la calle Maipú al 1300, piso 14, donde había un señor de apellido Brea, capaz lo conocés. Teodosio. Sí, y siempre tenía fotos tuyas. Siempre tenía fotos tuyas. Ah, mira. Teodosio Brea fue presidente de la Fundación Vida Exactamente, y Silvestre. siempre tenía fotos de la Y, Fundación Vida Silvestre en ese estudio de abogados. Yo decía, ¿quién será el fotógrafo? Mirá, y otras, bueno, y debes haber sido alumno del Fotoclub Diafragma 5-6 y compartimos seguramente al maestro Teodoro Nürnberg de Comodoro Rivadavia, ¿no? Así que fíjate cuántas historias en no te común. puedo creer. No, Sí. uy, no te puedo creer. No me acuerdo del nombre. No, te juro, mira, yo tenía 13 años. Claro. Sinceramente no me acuerdo de la gente. Pero mirá, me interesaría mucho volver a encontrarme o a saber por lo menos quiénes fueron. Había 2 personas, recuerdo, un señor y una señora, que eran los profesores. Sí, sí. Y es posible, esto habrá sido en el año 83, 84. Exactamente. Teodoro Nürnberg, Fotoclub Diafragma 5-6. Teodoro tiene 90 años. Mirá vos. Se lo presenté a Marcelo hace 10 años. ¿Y qué te dijo Marcelo? ¿Te acordás? A sus 80 años. Mi primer maestro. Sí, sí. Yo me encontré antes de ir a darle clases a chicos de 18 años, ¿no? Es una anécdota de Teodoro, tenía 90 años. Y me dicen, Marcelo, hay que transgredir. Marcelo, hay que transgredir. Y yo entré entusiasmadísimo a darles clases a mis alumnos de 18 años que querían conservar todo como era. No. Tu profesor, Teodoro, sí, es uno de los grandes fotógrafos de la Argentina, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Mi maestro, al cual le he quemado mucho papel, le he gastado mucho revelador y le he robado un montón de ideas, con lo cual le voy a estar siempre agradecido. Mi homenaje desde acá, Teo. Así que bueno, eso era lo único que tenía para contarte. Y luego cuando hablemos de áreas protegidas también, de Antonio Torrejón Pero vos estabas... Los refugios rurales. ¿Vos estabas en Comodoro? Yo me crié en Comodoro, claro, sí. Soy un comodorense. No sabía, mirá vos, qué casualidad, no tenía idea. Sí. Mirá qué casualidad. Yo tuve 2 años en Comodoro y fui al liceo militar un tiempo. Claro. En la época de Guglielmi, ¿no? En la época del director Guglielmi debes haber estado ahí, 83, 82, por ahí. Sí, 83, exactamente. Mirá qué casualidad, che, bueno. Sí. Bueno, esos errores, claro, que vos me señalabas recién, a mí me atacaron toda la vida, claro. Sí, señor. A ver, ¿querés que veamos, probamos de vuelta? Probemos de nuevo, a ver si se aguanta, porque es probable que te haya sido por querer compartir las imágenes. Si no, perdón que me meta, última intervención. ¿Sabés qué podríamos hacer, Marce? Es muy grande esa presentación para que la mandes por mail y alguno de nosotros la comparta y vos hables encima para que no te coma el doble de ancho de banda. Si se vuelve... No es una presentación, es una carpeta con algunas fotos. Bien. Vamos a...
no la tengo armada como presentación. ¿Ustedes ven algo ahora o no? Sí, Sí, claro. ahora vemos, sí. ¿Están viendo fotos? No. Sí, sí, ¿Ah, sí? perfecto. Sí, Se claro. ve mucho Bueno, mejor que hoy, ¿eh? bueno, esto es un popurrí. Cuando le di pantalla completa desapareció, por eso capaz que mejor no le doy pantalla completa. Esta es una fotografía de un capuchino con un alguacil acá en el Iberá, por ejemplo, en los esteros del Iberá. Esta es una fotografía de 2 ciervos mulos en Canadá. Bueno, eso, como les digo, un popurrí de cosas. Esto es en Alberta. Luego de los refugios de vida silvestre, durante una década yo coordiné una acción continental que tenía que ver con la conservación de los pastizales en coordinación con los Estados Unidos y Canadá, con lo cual tuve que viajar algunas veces y siempre me hacía un lugarcito para recorrer los entornos silvestres canadienses o norteamericanos, estadounidenses. Esto es un costado que también aprecio mucho. Yo hago bastante rural, estos paisanos, acá me dice que mi conexión es inestable. Yo no sé si ustedes están viendo algo. Podrías apagar la ¿Me cámara. escuchan todavía? ¿Estoy acá? ¿Sabés qué podrías hacer, Aníbal? Apagar la cámara, porque eso te daría un poquito de mejor ancho de banda para que se te escuche bien. Luego la volvés a accionar. A ver. Dale. Vamos a detener video. Exacto. Lo detuve. Eso, claro. Contame si se ve Se un ve poco perfecto mejor. y se te escucha mucho mejor. Sí, claro. Ah, mirá qué bien. Bueno, a ver si le puedo dar pantalla completa para que se vea más grande. Déjalo así, no le des pantalla completa, porque es mejor verlo un poquito más chico, Claro. pero verlo bien. Bueno. Ahí hay una fotografía de esto que yo les digo, que también siempre me gustó el costado rural, humano, paisano, campestre, argentino. Algunos de mis últimos libros incluso están dedicados completamente a la cuestión rural, Estancias de Corrientes, por ejemplo, es foto de naturaleza, sino de paisanos y costumbrismo. Este es un jote real. Estoy en cierre de libro estos días, así que hice un rejunte para poder con ustedes y salió un cóctel. Este es un jote real, una especie muy rara en Argentina que encontré en las selvas tropicales de Formosa. No sé si lo están viendo, que te Sí, mira lo estamos viendo, como amenazante. Un carroñero. Aquí tenemos una imagen de una boa, una de las especies de serpientes grandes, esta de la provincia del Chaco, justamente. ¿Cómo es la relación del fotógrafo con los animales que fotografía, Aníbal? También nos encontrábamos con este tipo de... Muy buena pregunta. Eso, sí. ¿Me escuchás? Sí. Bien. En mi caso, yo trato de no existir, digamos, ¿no? Yo trato de no existir para los animales, de no interferir, de no interrumpir. Si puedo lograr que no me vean, mejor, entonces soy un fantasma en la naturaleza. Hay en eso muchos estilos de aproximación. Hay gente que prefiere, en cambio, tener una relación con los animales. Ustedes recordarán a Steve Irwin, el australiano documentalista que finalmente terminó mal, pobre, pero tuvo un accidente con una raya bajo el mar y murió, pero que era una persona de contacto. La verdad es que yo soy una persona que me gusta la contemplación. Si tengo que tener contacto, no tengo ningún problema, me gusta también, pero en el aspecto fotográfico me interesa que ellos luzcan haciendo sus cosas de manera natural. Por ejemplo, estos 2 peces que salen del agua y respiran. Una cosita antes de seguir que quiero aclararle a algunos de los participantes. Cada uno configura su pantalla. Si les aparece la ventana del chat
van abajo y donde dice chatear, cliquean ahí y se les oculta. O sea que cada uno, en el Zoom, cada uno configura su propia pantalla. Así que no es que otros están tapando a otros, sino que cada uno lo hace. Perdón, discúlpame que te haya interrumpido, así pueden disfrutar de la presentación todos. Todo bien, todo bien. No, ahí pasé y me sorprende esta foto que obtuve en la isla de Borneo, en Indonesia. Otra de las características de mi trabajo en alguna época, digamos. En alguna época fui un poco embajador de algunas cuestiones que pasaban en Argentina en materia de conservación, y me ha tocado participar de foros internacionales. Y en esta ocasión una visita a Indonesia que me permitió conocer algunas de las bellezas naturales de Java y Borneo, pero tenía que ver con unos encuentros académicos en torno de una cosa que siempre me fascinó y que también estudié y escribí, que es la relación del fuego con el hombre en la naturaleza, el fuego forestal, el fuego en la naturaleza, el factor fuego como integrante de la naturaleza. En ese caso, en Indonesia se había hecho todo un congreso internacional y estos pececitos eran uno de mis encuentros con la fauna más emblemática, en este caso de los manglares de Indonesia. Esta otra es una fotografía de una especie local nativa, de una avecilla que se llama fío fío de pico corto, alimentación con es tomada desde acá, desde la ventana de mi casa, ¿no? Salvaje, pero del terreno correntino de mi casa. Acá aparece un animalito que por estos días la gente habla de los pangolines, porque parece que fueron uno de los acusados de diseminar la pandemia por el mundo. Bueno, este es nuestro pangolín, no sé si lo están viendo, que en verdad no es un pangolín, sino un armadillo, una clase de los múltiples especies de armadillos que hay en Argentina. Este es el que verdaderamente consigue, el único que consigue convertirse en una esfera, perfecta esfera, redondita, cilíndrica, una especie de pelota de bochas, del tamaño de una bola de bochas, que de caminando, y es este tatú bolita que le dice. También de acá del norte de la Argentina. Muchas especies en la Argentina y en el mundo corren serio peligro de extinción debido a la modificación de los hábitats naturales, la contaminación, la deforestación, y este es uno de esos difíciles de encontrar, se llama capuchino de pecho blanco, aquí en Argentina también. Aquí un paisano correntino con su perro, en la llanura inmensa correntina. La imagen de un puma que me observaba desde la espesura en la selva formoseña, un animal que tiene su tamaño y que hay que respetar, que puede significar eventualmente un peligro, ha habido algún tipo de accidente. Yo en general soy muy respetuoso de este tipo de animales, me gusta fotografiarlos, intento acercarme, pero sé que son animales que tienen su carácter y su potencial de ataque también, ¿no? Este es un puma. El puma vive desde Canadá hasta la Patagonia. ¿Y te da temor cuando lo fotografías o la adrenalina hace que estés como activo? No tengo miedo a los animales. Prefiero que le tengan miedo, por ejemplo, mis hijos, pero yo no lo transmito eso, y he cometido todo tipo de imprudencias con serpientes, por ejemplo, yarará, venenosa, tengo muchas, nunca tuve ningún accidente, pero reconocer el límite para mí es
es como que me siento muy a gusto en la naturaleza y jamás he tenido temor de los animales, temor de otra cosa. De hecho, en tantos viajes he tenido temor de cualquier cosa que no existe, digamos, cuando era joven, por ejemplo, pero de los animales no, de los animales no. Pero sé que pueden ser un peligro y tendría miedo con mis hijos pequeños en la naturaleza, de este tipo de animales o de los caimanes también, de los yacarés. Yo siempre digo, en los esteros de Liberá, que es la puerta de mi casa, aquí prácticamente, no es la misma situación de hace 10 o 20 años que ahora. Ahora los animales son muy mansos y mucho más grandes también, porque han crecido, los ha dejado crecer la interrupción de la caza furtiva. Los grandes caimanes machos son los más grandes, terminan alcanzando su tamaño final en 60 años, 50 años. Antes no llegaban nunca a ese tamaño. Ahora ya hay animales muy grandes y realmente sé que puede haber algún riesgo para las pequeñas, para los chicos, para las jóvenes. Y entonces siempre aconsejo a los padres que no se acerquen, porque vieron lo que pasó en Disney, por ejemplo, ¿se acuerdan? En un lago de Disney, con un caimán. Y eso puede pasar acá con algún yacaré en algún momento, y va a ser una noticia muy mala para el ecoturismo, digamos, ¿no? Entonces hay que cuidarse de algunos animales. Bueno, aquí tenemos otra escena de aves alimentando pichones, aquí cerquita nomás, la tacuarita azul, y otro paisano, en este caso en su faena rural, pampeana, regional, de enlar un ternero, aquí una perdichones en la provincia de Santa Fe, mimética. Perdónenme, esto es un popurrí total. Fíjense que, por ejemplo, esta es una foto de Londres, río Támesis. También en alguna de mis incursiones por conferencias a Europa. Este mono melancólico es una foto que obtuve, una diapositiva, que obtuve en Sudáfrica, en el Parque Nacional Kruger. ¿Cómo sentís vos a la fotografía como herramienta de conservación? Absoluta, absoluta. Eso es la fotografía para mí, ¿no? Principalmente. Para mí la fotografía, para mi persona, no como para todo el mundo, sino para mi persona, en mi experiencia fotográfica, la fotografía ha sido un fin, un mensaje, un llamado de atención, una necesidad de volver a la naturaleza y de preservarla. Yo pienso que la fotografía, mirá, voy a decir algo un poco fuerte tal vez, la fotografía probablemente ha sido el más importante de los caminos para la conservación de la naturaleza en el mundo. El más importante ha sido tanto la fotografía como estática como fílmica a través de los documentales, ¿no? Ha sido la que ha tenido la capacidad de conmover a la sociedad y sensibilizarla hacia la necesidad de conservar el medio ambiente. Este muchacho, un compañero mío, después te quería hacer dos preguntas. Ha sido un conservador. Sí, Marcelo, hola, por favor. Sí. ¿Cómo es tu relación, por ejemplo, si la fotografía donde aparecía el pescador, que tenía esa cantidad enorme de peces, cómo es tu relación con esos personajes locales, ¿no? Porque yo sé que yo me imagino cuál es tu postura, ¿no? Pero igual me interesa que la digas. Pero sé que hay como distintas posiciones y distintas posturas de acuerdo al lugar donde viven los conservacionistas,
al tipo de ideología que tienen. Me gustaría saber cuál es tu relación con ese tipo de gente que vive de la naturaleza. Yo soy, pregunta, excelente. Yo soy un convencido de que se puede hacer un uso racional de los recursos naturales, que hay especies que no admiten otra cosa que contemplación y conservación, y hay muchas otras especies que admiten una extracción para un tipo de consumo humano. Si vos querés, mucho más próximo al que nos permite comernos empanadas de carne, que si te pones a pensar y a analizar de qué estamos vestidos, qué comemos, qué consumimos, qué pasa cuando prendemos la luz en una ciudad como esta, que es Kuala Lumpur, por ejemplo, la de la foto, ahí están las Petronas. Mirá, estado que es un mercado increíble de recursos silvestres. Allá al fondo hay colgadas distintos tipos de perdices y faisanes, por ejemplo, y estos huevos no son de gallina, la mayoría son de, varias especies son silvestres. En el primer mundo, te decía, cuando te pones a analizar todo lo que hace a nuestro caminar como sociedad, te encontrás con un montón de situaciones en donde el hombre actúa arañando, obteniendo, extrayendo recursos de aquí y de allá, a veces de manera consciente y a veces de manera inconsciente, o por lo menos no a la vista. Y yo creo que todo eso es administrable y que el adecuado consumo y recurso de recursos naturales que son renovables, estudiables y administrables, es perfectamente lícito. Con lo cual yo soy un amigo del paisano que esquila vicuñas para hacer ponchos, que pesca artesanalmente y vende el pescado, me relaciono con ellos, incluso que caza en el medio silvestre y come un animalito, obtiene distintos tipos de recursos del entorno silvestre, pero no por supuesto de un cazador furtivo o de una empresa que deteriora salvajemente el recurso natural, o una compañía que destruye el paisaje con agricultura. Pero soy un ferviente defensor del uso sostenible de los recursos naturales y más aún en la población rural, en la población que vive en la naturaleza y que vive de la naturaleza también. Incluso hay múltiples situaciones, Marcelo y amigos, de comunidades enteras de aborígenes, de originarios, que todavía dependen de los recursos que les provee la naturaleza para vivir. Y eso es algo interesante, respetable, vivible y que a mí me gusta retratar también. O sea, en definitiva, en mí van a encontrar una persona que acepta situaciones de uso de la naturaleza siempre y cuando sean, y acá viene la palabra mágica, sustentable. Sustentable quiere decir para los ecólogos y conservacionistas que puede seguir ocurriendo sin deteriorar al recurso, sin disminuirlo, y muchas veces por el contrario. El buen uso de la vicuña en la puna, de la vicuña por ejemplo, o del yacaré, el buen uso de ese recurso hace que la especie finalmente prospere, se recupere y mejore y se la valore mucho más. La vicuña es un excelente caso. Eso. Había 6.000 vicuñas en la puna hace 25, 30 años, hoy que es valorada
sido la construcción y la manufactura y ponchos y finos, un lobo blanco de Canadá también, que me encontré con una jauría de lobos blancos en los bosques de Quebec en el momento, y este era el líder, que me miró por un instante, por un rato, y fue un encuentro maravilloso. Ahora, tus fotografías son de aquí y de allá. Tus fotografías son de una gran belleza, ¿no? Y son así, son estéticamente muy, muy, muy desarrolladas. Yo te hago, evidentemente por todo tu discurso, vos le das como una prioridad al valor documental de las imágenes. ¿Es tan así o combinás ambas cuestiones como nivel de importancia? Te estoy diciendo, se nota evidentemente que vos a la cuestión estética le das una gran importancia, pero en el momento de equilibrar, ¿cómo elegís la fotografía? ¿Por el valor documental o por ambos valores al mismo tiempo? Compiten parejo para mí, pero yo soy principalmente un documentalista, me parece. Yo busco información en la fotografía, digamos, voy al mundo de la fotografía tratando de saber con qué me voy a encontrar y qué buscar y qué está por pasar y esperar que pase y tratar de captar el momento y poder mostrar cosas. En general, como mi fotografía mayormente es de naturaleza y de animales y de fauna, yo de eso, de esa cuestión, de ese mundo, digamos, he estudiado mucho, lo conozco bastante, y entonces cuando me encuentro en el medio natural, busco que sucedan cosas o busco captarlas, y entonces creo yo que si hay un desempate, ese desempate en mi persona es por el documento. Pero está lo estético, está lo técnico, el equilibrio sobre todo, me interesa, me conmueve la belleza, digamos, ¿no? La belleza de las situaciones. Esta, por ejemplo, fue una situación que me movilizó. Esta foto que se ve aquí es una foto obtenida en Catamarca, en La Puna, en donde un último rayo de luz iluminó el plomizo rosado, que no sé si se aprecia en la pantalla, pero que, por ejemplo, tiene que ver con ese costado un poquito más estético, ¿no? Lo que sí no soy como fotógrafo, no soy un tecnológico, un fino, de una persona que tenga la técnica absolutamente resuelta en el revelado, en el tratamiento de las imágenes. Soy más un cazador de imágenes, elaborador de sitios posteriores. Esta es una foto que, por ejemplo, el valor de esta foto para mí es completamente documental. Completamente documental. Son todos conocidos de aquí de la zona, eran 4 mayordomos de la familia Liebig, esa, muy famosa aquí en nuestra región, que tenía tuvo una trayectoria de años, y bueno, quedaban vivos algunos de sus mayordomos, se encontraban cada tanto a la última de las estancias de la Liebig. Algunas de estas personas eran pequeños cuando visitó la estancia Itacabó el príncipe de Gales, por ejemplo, en el año 27. Y bueno, aquí estaban estos hombres que la foto se hizo bastante conocida porque pocas veces se habían reunido estas figuras, ¿no? Esto es un paisano neuquino en la Patagonia, un mapuche, de los que llevan su ganado a las veranadas. Y este es el pueblo quechua de la Puna Jujeña,
en procesión con uno de sus santos, San Pantaleón en este caso, en Susques. Un perro chihuahua en Chihuahua, México. Vos sos un experto en suelos, ¿no? Estás, como siempre, trabajas sobre todo el tema de los pastizales y demás, ¿no? ¿Cómo es tu relación con la fotografía de paisaje? Bueno, yo hago paisajes, no soy un experto en paisajes, soy más bien un telefotógrafo, digamos, pero hago fotografía de paisajes con cariño y con atención. He conocido gente que hace esto mejor que yo, ¿no? Con recursos mucho más sólidos. Yo empleo algunos gran angulares y un trípode y siempre lo tengo conmigo y hay paisajes que me conmueven, que me proponen una imagen y no me le escapo, digamos, ¿no? Pero no puedo decirte que soy un gran fotógrafo de paisajes porque veo mis fotos frente a las de, qué sé yo, Florian Bonderfect, que no sé si estará en este grupo, pero lo debes conocer. Mismo tuyas, he visto fotos hermosas, Marcelo, y de tanta gente que hace fotos mucho más lindas que yo, ¿no? Bueno, la humildad es una de tus características, Acá ¿no? tenemos un gauchito, en este caso. Hola, hola. Hola, acá estoy. Acá estoy. Acá me apareció una foto de una exploración en un río de las últimas junglas que hay silvestres de la isla de Java, donde buscábamos un rinoceronte de Java, que encontramos. Encontramos solamente los rastros, porque ya se había ido el rinoceronte. Y si tuvieras algunos consejos para darle a quien se está iniciando en fotografía de animales, de naturaleza, y también creo que en fotografía de personas, ¿qué les dirías? Yo les diría que es muy importante conocer lo que se va a fotografiar, que no le escapen a los libros, a la lectura, al aprecio por la información. Es mucho más rico el mundo si podemos saber a quién le estamos sacando una foto, esa especie, si está en peligro de extinción, si es diurna, nocturna, si vive en esta provincia por casualidad o porque el hombre la liberó allí o porque es ancestral, si requiere de algún tipo de atención. Y lo mismo con las personas. Con las personas mi consejo, yo saco muchas fotos de personas espontáneas y naturales que encuentro por allí. Soy un invasivo de las personas, me reconozco un vencedor del pudor de sacar foto a la gente, sobre todo en el ambiente más natural y más rural, y siempre mi historia termina bien con las personas a las que les saco fotos, porque me intereso por ellas, porque establezco un diálogo, porque me hago amigo, porque no le robo la imagen sin que se den cuenta, trato de darles una sonrisa en algún momento y después de mandarle una foto o de hacer un libro con una foto de ellos, de saber quién son, qué persona era, y sacarle fotos, y no dejar de sacarle fotos. Porque yo sé que mucha gente tiene pudor de obtener imágenes de las personas. Y mi consejo es que es una maravilla que los que podemos sacar fotografía y encontrar un costado estético en la gente podamos expresarlo, publicarlo, mostrarlo y hacer que las personas finalmente también lo aprecien. Así que me acuerdo de una anécdota
una anécdota reciente en Neuquén. Yo el año pasado hice un libro sobre la provincia de Neuquén y estuve bastante por allí, y venía un paisano por la calle, no por la calle, sino por un camino de tierra, por un paisaje neuquino típico, y este hombre venía con 2 yuntas de bueyes, un carro tirado bien de los antiguos que ya no se ven, y una vara enorme, y un andar cansino, y su carga de leña enorme atrás, y era inevitable sacarle una foto. Yo venía de frente, obviamente que paré el auto, me bajé, saqué, pues, y empecé a ver como el hombre de lejos me decía que no con la mano, que no. Y el hombre era grandote y tenía un aspecto de que era serio. Yo dije, pero esto no puede dejar de ser fotografiado. Así que me expuse a y decirle que realmente me parecía un sujeto de lo más interesante. Y bueno, por supuesto terminamos a las risas, le debo una visita hoy. Ese señor era el hijo de Juan Benigar, en realidad el nieto de Juan Benigar, el hijo de la hija menor de Juan Benigar, que fue un hombre que es muy importante para el mundo de los aborígenes neuquinos. Esta gente indígena de México en este caso, una mamá con su nena. Acá apareció mi nena, mirá. Esta muñequita es mi hija menor. Y este soy yo con mi señora, pero mirá vos que hay de todo. Esto es al azar, ¿eh? Es el casamiento nuestro. Acá está uno de mis hijos, el mayor, pero aquí en una diapositiva de hace muchos años, en la provincia de Mendoza y con un guanaco. Y es gente alemana. En Alemania también hay indigentes, caminando por las Klamberg, puesto. Creo que ya Y lo aquí ya un lo lobo habías marino. ya lo habías dicho, Esto pero acá que preguntan qué importancia le das vos a la postproducción de la imagen. yo retoco mis fotografías. Ahora que hago libros en los últimos 5 o 6 años, estoy dedicado a hacer libros, a hacer mis propios libros, digamos, ¿no? Y entonces mis fotos tienen que ir al papel y tiene que ser una cosa armónica, el libro del principio al final, y mantener una iluminación, una colorimetría, de manera tal de que entro a cada foto a trabajarla. Sin embargo, soy un muy pequeño intervencionista de la imagen. Mucho de mi fotografía se resuelve en el clic, el 90% se resuelve con el gatillo, y hay un 10% que luego se trabaja afuera, se limpia, sobre todo se limpia. Yo hago que a veces que la imagen, esas cositas que circunstancialmente molestaban en el entorno puedan desaparecer, mejorar un poco los niveles. Hay un revelado obligatorio que antes lo hacía el laboratorio, en la época de la película analógica, lo hacían a mansalva dentro de un laboratorio con químicos, y ahora ese revelado lo hacemos nosotros y nos permite lograr que la foto luzca, y eso espero que se lo note en mi galería. La foto luzca, o como yo veo actualmente veo muchísimo material fotográfico que no es la naturaleza, no son los colores que uno ve, son más enfáticos, más empastados, más saturados, y no es la naturaleza, digamos, ¿no? La naturaleza a veces es gris, a veces está en sol, a veces y a mí me parece la belleza natural, digamos, ¿no? Aquí estoy con uno de mi tercero. Bueno,
acá, qué sé yo, no me acuerdo lo que tiene esta galería que hice hace unos días para alguien que quería ver algunas de mis fotos. Fíjense el largo de las patas de este bichito, ¿no? El terito real. Esto es la Guardia de Honor en Mónaco. Y esto es un partido de fútbol en Trelew. En una oportunidad tuve el privilegio de acompañar a una persona, Jennifer Murray, una señora de 65 años, que voló desde Nueva York en helicóptero con un coequiper hasta el Polo Sur. Y el plan era que volviera hasta el Polo Norte, por América siempre, venía por la costa atlántica y se iba por la Pacífica, y luego llegara de nuevo a Nueva York, una inglesa era, no era americana, y de esa manera cumpliría el récord de la primera mujer volando un helicóptero dando la vuelta al mundo, que no fuera vuelta, sino que era ida y vuelta, pero estaba aceptado. Yo la acompañé desde Iguazú hasta Tierra del Fuego, así que en esa oportunidad hice un documento de la Argentina desde el aire. Bueno, la historia de Jennifer terminó, no falleció, pero el helicóptero se vino abajo en el Polo Sur. Y la historia quedó trunca, allí el récord no se logró en esa oportunidad. Pero el viaje lo recuerdo con total cariño porque fueron 9 días intensos de recorrer la Argentina a lo largo, sacando fotos, por supuesto, y conociendo lugares maravillosos de nuestra geografía, ¿no? Esto es bisonte y su cría en las praderas norteamericanas. Y esta es la isla de los asustados, Marcelo. Hay una gran curiosidad con el tema de tus libros, ¿no? Que estás mencionando los libros así, y de si son producciones propias, A ver, sí, quién se encarga de los textos. Ahí voy a poner un segundito que les pongo entonces, por lo menos las mis libros que están acá, creo yo. Un segundo. Creo que están acá. Sí. No, no, un segundo. Esperá que me molesta esta pantallita. Ahí la voy a correr. Bueno, estos son mis libros de provincias argentinas. Ahora se sumó Catamarca. Son libros de gran formato y de tapa dura. Cada uno tiene 200 páginas, estrictamente, ni 201 ni 199, porque quiero que todas las provincias... No cambió la foto, Aníbal, ¿eh? No cambió la foto. ¿No? ¿Qué estás viendo? Y estamos viendo la foto, creo que es de Ushuaia, ¿no? A ver, sí, de Tierra del Fuego, la voy a apagar. Y a ver ahora... se detuvo la función. Sí, ahí dejaste de compartir pantalla. Y empecé a compartir de nuevo con lo que quieras, que quieras mostrar, así es más fácil. Por ejemplo, ahí se ve algo de libros. Y ahí ahora sí, ahora se ve. De provincias. El último es sobre Catamarca, que está saliendo ahora, está llegando ahora en estos próximos días. Los libros de provincia, les decía que es una colección de libros de exacto igual formato y condición física para cada provincia, mismo tamaño, 200 páginas cada uno. Son libros que tienen 5% fotografía, 50% texto, aproximado texto lo yo escribo, y ya esa es una faceta pero bueno, es parte muy importante de mi vida, tanto como la fotografía, ¿no? Yo escribo y escribí bastante. El otro libro
El otro libro reciente, para este es Catamarca, no sé si se ve algo ahí. Por acá debe estar, perdónenme, a ver si no quiero dejar de provincia, mostrarles los con pero de la Argentina. Originalmente sacamos con la editorial El Ateneo, que es un tomo de 460 páginas en las enciclopedias. Ahí me corresponden los textos principalmente, la fotografía es mayoritariamente de Francisco Erice, un naturalista y fotógrafo argentino de gran prestigio. Pero bueno, los libros son mi actividad de los últimos años. Es una actividad que yo no me canso de decir con total orgullo. Canela, mi amiga, que la veo aquí tan cercana porque la veo allí en la pantallita chica junto con ustedes. Hola Canela. Canela es una persona que me ha estimulado y que me ha mostrado un camino, probablemente sin saberlo ella, porque en algún momento me convocó para hacer, con esa gentileza que ella tiene y esa capacidad de despertar interés y vocaciones y voluntades. Ella me convocó para hacer un libro con mis fotografías. Ella me dijo, vamos a hacer un libro con tus fotos, ¿qué te parece? De la Argentina. Y bueno, fue mi primer libro, se llamaba Argentina para mirar y sentir. Fue mi primer libro enteramente con mis fotografías, por lo cual fue un orgullo con ella. Ella, por supuesto, que daba todas las directivas, Canela, señalaba el camino. Yo tenía, en esa época, tenía un archivo de cada provincia argentina, tenía fotografías. La verdad es que no me faltaba ninguna. Sin embargo, en algún caso, para reforzar, me fui a sacar algunas fotitos más a Formosa, Catamarca, justamente, y alguna otra provincia. Y con los textos también, pequeños textos míos en ese caso, y fue un libro que nos dio muchas satisfacciones, no sé a ti Canela, pero a mí me dio una gran satisfacción, muy recordado. Después hicimos 2 más a lo largo de los años, de la Argentina siempre, y eso me animó, que yo creo que ahí junto, Marcelo, por un lado mi experiencia, mi gimnasia te diría, no sé cuántos de ustedes han hecho trabajo de redacción, de edición, de jefe de redacción. Yo fui director de 2 revistas, de Silvestre y de Aves de Naturaleza y Conservación, que es la revista argentina. Y esas 2 fueron experiencias en donde uno hace de todo. Uno edita fotografía, imagina el contenido del número, convoca a quién va a escribir tal o cual cosa, quién puede tener foto de tal o cual otra, quién va a dibujar, quién va a ilustrar, quién diseña, y demás, y demás, y demás. Entonces, en esa gimnasia de un par de años en cada lugar, más lo que se suma que fue la experiencia de libros de gran formato que abrevé con la amistad de Canela, es lo que me animó a decir, bueno, yo puedo hacer mis propios libros, conozco la industria gráfica que hace libros en Argentina, tengo contactos allí, tengo ilustradores, tengo fotógrafos amigos, puedo escribir, gente que traduce muy bien al inglés, mis libros son traducidos al inglés, de manera tal que me lancé en esta aventura que al principio pensé que era una experiencia de corto camino, digamos, de mucho riesgo por lo menos, y finalmente me viene asistiendo la buena suerte, y estos libros son esperados, son requeridos, realmente me siento muy bien recibido en las provincias donde los presento, son empleados por los gobernadores como libros protocolares, los embajadores, me llenan de satisfacción, han sido declarados de interés por las legislaturas respectivas.
de manera tal de que hoy por hoy abrigo la esperanza de ir completando una colección de 24 tomos de provincias de la Argentina. Vamos lento, vamos a ver si llegamos, porque vamos a razón de un tomo por año en este momento. Yo tengo 49, así que después hagan la cuenta a ver cuál va a ser mi aspecto. Sobra paño. Voy a poner un poco de pantalla, voy a poner ahora, espera un poquito, para verlos. Como era, iniciar video. Iniciar video. ¿Ahora me ven a mí de vuelta? Le abrí el micrófono a Canela, hoy no le andaba muy bien, así que no sé si para que te salude y te comente. No se escucha, no se escucha. A Canela no la escucho, pero la veo, ahí está. No me escuchan. Ahora sí, Canela, ahora me parece que entras. Quiero decir que en el transcurso de los por lo menos 6 libros que yo he hecho de producción de este tamaño, con este nivel de compromiso, en algunos participó también Marcelo Burruchaga, en algunos libros. Que Martín Lucía se cuide porque ya tengo una idea para el futuro de Sabía que iba a venir en algún momento, que ya lo habíamos hablado, y estoy trabajando en eso, Canela. Ya me sembraste el virus, por decirlo así, de la publicación. Porque a pesar de... Estás inoculado. Estoy inoculado. Pero quiero decir que el libro en papel sigue siendo para ciertos elementos, para ciertas situaciones. No es lo mismo que un gobernador, un funcionario o una persona ponga un libro de papel en la mano de una persona a que ponga un video. No es lo mismo. En este sentido, el libro es una lectura, y yo quiero corregirlo a Aníbal, que ya está acostumbrado a que lo corrija, pero digo, quiero decir que no es la buena suerte. La buena suerte, yo digo que la vida tiene un campo de señales luminosas, hay que saber captar, y él supo captar, y además lo hizo de frente más. Bueno, yo quiero hacer mi libro, puedo pedirle consejo, y tuvo los consejos de Juan Manuel Valle, que fue el productor general de los libros, y con Marcelo hemos estado conversando. Hacer libros de fotografía con una temática determinada es posible, es virtuoso, y no es un problema de buena suerte, es un problema de trabajo. Bueno, muchas gracias y bueno, y Aníbal debe estar orgulloso de todo lo que decís de él, porque sabemos cómo lo querés, y bueno, de la calidad profesional de él ni hablar, pero sabemos lo que lo querés, y bueno, y la verdad que es increíble. A mí lo que me quedó por preguntarle un poco a Aníbal es el tema de los textos. ¿Vos crees que un fotógrafo debe saber escribir? No digo que debe, ¿no? O sea, yo pienso que todas las personas deben saber escribir, deberían saber escribir, ¿no? Sin ser fotógrafas. O sea, es algo que se está perdiendo, o que se ha en nuestro país y en nuestras sociedades, el ejercicio de la lectura, primero, porque para saber escribir hay que leer, hay que meter adentro para poder sacar después, ¿no? Y yo pienso que todos deberíamos poder escribir y ser lo más virtuosos posibles en la expresión verbal, oral y escrita, digamos, ¿no? Es algo deseable para cualquier persona. Si vos sos fotógrafo y tenés la virtud de mostrar con tus imágenes cosas maravillosas, si además podés contarlas con palabras, llenarlas de palabras y referenciarlas de manera equilibrada y adecuada, obviamente ganás puntos. Yo pienso que es un consejo bienvenido, creo yo, para los fotógrafos, que, como decía antes, se interesen por los sujetos, traten de reunir información, de no tener pereza de leer y de obtener datos acerca de los lugares a donde van,
que puedan hacer sus narraciones escritas y orales. Sí, es muy deseable y se gana mucho con lo que uno pueda escribir o decir más allá de la imagen. Se gana mucho, desde ya que sí, Marcelo. Y me gustaría conocer también... sí, estamos acá. Me gustaría también introducir... Por ahí parece que se para. Como complemento, me gustaría introducirlo a Martín en este aspecto, a ver qué opina él particularmente sobre los fotógrafos y los escritores. Perdón que te saquemos un poquito de protagonismo, vos sos el gran protagonista, pero me gustaría introducirlo a Martín en este aspecto. Mirá, va a sonar redundante y hasta como una cita, ¿no? Pero seguimos siendo la generación de la palabra. Para mí la gran falacia de la generación de la imagen se va a dar el día que podamos expresar un montón de cosas con imágenes que no podemos expresar con palabras. Pero todavía para pensar, y sobre todo para pensar lo que no existe, y para pensar y describir las imágenes, seguimos necesitando de la palabra. Somos más que nunca la generación de la palabra. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo que la fotografía es un modo de escribir y de describir lo visible, pero la palabra es lo que hace que la fotografía pueda pensarse e inclusive pueda alinearse con la intención del autor. O sea, una fotografía sin un epígrafe, una fotografía sin un título, una fotografía sin un contexto, a veces es un botellazo contra el mar, ¿no? Esa es mi modesta opinión. Opinión de fotógrafo, aclaremos, ¿no? No, totalmente de fotógrafo, ¿no? Claro. Así que bueno, se nos está yendo el tiempo, y en esto de la palabra, yo sé que la presentación lo agarramos justo a Aníbal, lo agarramos en un momento muy difícil de trabajo, muy gratificante de trabajo también, porque está justo con el cierre de un libro, así que fue un poco lo que convinimos, que no iba a tener como muy ordenado el material. Entonces, a mí me gustaría, ya que estamos hablando de la palabra, que él nos describa una de sus grandes fotografías y uno de sus grandes recuerdos como fotógrafo. Te maté. Claro, por supuesto. Por supuesto que me agarrás frío. No creo que tenga grandes fotografías realmente. Pero por supuesto que tengo grandes momentos y momentos lindos, ¿no? Me acuerdo, pasa que hay tanta gente sacando fotos y tanta gente que saca lindas fotos en los últimos años que hoy tener una gran fotografía es muy difícil, ¿no? Pero en la época nuestra, allá cuando éramos pocos, de golpe tenías en cada viaje una gran fotografía, una fotografía que era notable, que hoy la ves y es una foto pobrecita, digamos, ¿no? A mí me dio satisfacción cuando Roberto Cinti, que era un fotógrafo de naturaleza muy activo en los años 80 y era director de la revista Vida Silvestre, así como vino Canela una vez a buscarme para hacer un libro, Roberto me vino a decir, che, quiero elegir una foto tuya vamos a poner los 10 fotógrafos destacados del año, no me acuerdo qué año era, pero habrá sido el 90 o el 89, y bueno, vamos a elegir una tuya y vamos a hacer un póster con tu foto, y además va a salir tu fotito chiquita y vamos a decir quién sos vos. Y para mí era toda una sorpresa, yo no era ninguna, de golpe pasaba a estar exhibido de una forma nada común. Y él eligió una foto que era una iguana, un lagarto overo de los nuestros argentinos, que se había robado un huevo de gallina de un gallinero. Y yo la pesqué a la iguana cuando se robó el huevo, y se lo llevó para comérselo a una parte de atrás, y le saqué una foto con su huevo y la lengua afuera con un poco de clara chorreando, digamos. Y parecía un dragón de Komodo en miniatura con su presa, y ese fue el póster con el cual Roberto
de alguna manera me puso en exhibición de tanta gente, yo apenas con 21 años, creo, cosa por el estilo, y creo que fue una fotografía por lo menos recordada. Tal vez técnicamente hoy no sería una gran fotografía, pero me hizo mucho bien en la autoestima y en la aprobación que significó a partir de allí. Muchos artículos de la revista llevaron mis fotos y mis textos también, así que fue una especie de puntapié en la carrera, la iguana con el huevo de la gallina. Yo no sabía si confesar que era un huevo de gallinero o dejar que la gente crea que era un huevo de la naturaleza, ¿no? Pero bueno, nunca se habló mucho del caso, pero hoy ya puedo confesar tranquilo que era un huevo del gallinero de algún vecino en Entre Ríos, en ese caso. Bueno, no fue tan difícil, ¿no, Aníbal? La verdad que nos dejaste una descripción de la imagen increíble y seguramente fue una gran fotografía porque aparte fue una fotografía que incentivó tu trabajo y hizo que de alguna forma hoy estemos acá charlando, que realmente la disfrutamos. Los comentarios de todos son excelentes. La verdad que fue una charla espectacular, la disfrutamos mucho, te agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros, y acá tenemos la costumbre, al final yo les abro el micrófono a todos para que puedan saludarte. Así que un gran abrazo, Aníbal, muchas gracias Martín, como siempre, bueno, somos coequiper, y gracias por la participación de Canela, que siempre es un gran aporte, así que nunca en la vida me hubiese imaginado a alguien que participó del mismo fotoclub, la verdad. pueden reactivar todos sus micrófonos ya, Muchas gracias por la charla, muy inspiradora.